El último domingo completamos con una serie de mensajes que estaban basados en Gálatas con respecto al fruto del Espíritu. Y aunque estuve toda la semana, de alguna manera, no sé si peleándome con Dios o cómo se podría decir, a ver si era esto o no era esto, consultando a Dios. Dios puso en mi corazón desde antemano, hace ya como un mes atrás, de compartir este mensaje, y medio que sinceramente me rehusaba. Pero bueno, el Señor me terminó confirmando de que es el tiempo. Así que le pido a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento, y que no sean mis palabras, sino que realmente sea su Espíritu Santo acomodando todo en lugar, en tiempo y en forma, para que Él nos diga lo que Él quiere decirnos, y no lo que tal vez yo pueda compartirles. Como verán, no sé si se ve bien o si se puede bajar un cachito la luz de aquel lado, es tiempo de cambio. Y precisamente es un tiempo de cambio para nuestra iglesia. Y muchos cambios tal vez hasta vertiginosos. Todos estamos conscientes y sabemos de hace poquito, hace 15 días, la despedida de Alfredo, de Lili, cambios en cuanto al templo en estos últimos años, de pasar del templo chico al templo grande, cambios en cuanto a que nos pasa de que tal vez nos saludamos en el fondo o estamos hablando y hay gente que sinceramente cuando nos saludamos no conocemos. Son cambios que se van generando y que se van dando y es un tiempo de cambio que estamos viviendo como iglesia. Y es por eso que quería comenzar con 3 puntos o 3 hechos bíblicos, históricos, conocidísimos, pero que me es necesario e importante refrescar y recalcar, aunque ustedes por supuesto no dudo que lo conozcan. El primero de ellos tiene que ver con Éxodo 14 y cruzar el Mar Rojo. ¿Y cómo se da esto? La palabra de Dios nos dice que Dios mismo, Jehová, endureció el corazón de Faraón y que se necesitaron las plagas para que Faraón, al perder su primogénito, dijera, bueno, basta, váyanse. Basta, me doy por vencido, entre comillas, me doy por vencido. Y dice que el mismo pueblo de Egipto les entregaba las cosas de valor y le decían, váyanse por favor. Y salieron, no habiendo saqueado a Egipto, pero de alguna manera sí con o la mayoría de las cosas de valor que tenía Egipto. Porque querían que el pueblo hebreo se fuera, porque terminó siendo una calamidad para el pueblo egipcio. Ahora, cuando el pueblo comenzó a caminar y comenzó a dirigirse hacia el desierto, el corazón de Faraón fue endurecido más todavía y dice que dijo, no, pero pará, ¿por qué los vamos a dejar ir? Y encima con todas las pertenencias, así que vamos a ir por ellos, los vamos a matar y vamos a recuperar todo lo que es nuestro. Y vamos a esclavizar a algunos también de nuevo, porque si no, no tenemos quien nos sirva. ¿Quién va a ser quién va a hacer las cosas de todos los días? ¿Quién va a hacer la obra gruesa? Así que alistó en ese momento en particular todo o la gran mayoría de su ejército, caballos, carros, guerreros, y salió a perseguir a un pueblo que hasta ese momento había sido esclavo, que no sabía manejar las armas, que tenía total desconocimiento de lo que era la guerra, a un pueblo indefenso, donde muchos de ellos eran mujeres y niños. Salió con todo un ejército para perseguirlos. Y como todos saben, y lo hemos visto en películas, y lo hemos escuchado muchas veces desde el púlpito y desde el frente, llega un momento frente al Mar Rojo, donde de un lado tenemos el mar, y donde los hebreos se dan vuelta y ven cómo la columna de humo y de polvareda de los carros viene avanzando y el ejército venía atrás. Y es allí entonces donde Moisés empieza a escuchar de parte del pueblo, esto es lo que te dijimos. No había sepulcros en Egipto, no había lugar donde podrían enterrarnos, por lo menos allá en paz. Esto es lo que querías para el pueblo, así tenemos que terminar en el medio del desierto. Y ante toda la queja del pueblo, Moisés, ¿qué es lo que hace? Consulta a Dios. Y Moisés precisamente en el versículo 13
de Éxodo 14, no está en las vistas, no lo busquen. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, y esto no es casualidad que esté, es algo como que se saca de contexto. Después de lo que Moisés dice al pueblo, decís: ¡wow! ¡Qué buena frase! Moisés tenía una comunicación directa con Dios. Moisés tenía seguridad, tranquilidad. Moisés dio palabras de tranquilidad al pueblo. Pero el versículo 15 dice: entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Cómo? ¿Y a quién querés que clame? ¿A quién le pido? Dios le dice a Moisés: ¿por qué clamás a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por medio, y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Dios le dice: ¿qué me venís a decir a mí? Yo ya te levanté, ya puse 10 plagas, te di reconocimiento delante del pueblo, le mostré al pueblo el Dios que yo soy, le mostré al pueblo el poder que yo tengo, fui claro en lo que yo quería para el pueblo, y ahora porque te encontrás entre el mar y el ejército, te volvés a mí a decirme: ¿y esto cómo sigue? ¿No entendiste cómo sigue esto? ¿No sabés que yo soy el Dios de los imposibles? Hacé lo que tenés que hacer, hacé tu parte. Ahora le dice a Moisés: levantá tu vara con tu mano para que el mar se abra. Y yo les pido que por un momento imaginen esta escena, aunque hubo películas y hubo una serie hace poco, pero imagínense todo el pueblo mirándolo a Moisés como diciendo: ¿y ahora qué hacemos? Y Moisés teniendo que levantar la vara para que el mar se abra. Y todos: ¡wow! Pero Moisés tenía participación acá. Moisés estaba como, por así decirlo, como actor protagónico. Dios abría el mar, pero Dios le dice a Moisés: agarrá vos, parate adelante, extendé la vara, levantá tu mano y el mar se va a abrir. Hacelo vos. Porque tranquilamente Moisés podría haberle dicho: miren, o Dios le podría haber dicho: miren lo que Dios va a hacer. Moisés diciéndole al pueblo, y todos paraditos, inclusive Moisés, y que el mar se abra, y todos, inclusive Moisés. ¡Wow! Y pasamos todos juntos. Dios le dio protagonismo a Moisés en ese punto en particular. Y le hizo ser parte del milagro que Dios obró. Eso es la diferencia entre lo mágico y lo milagroso. Lo mágico sucede. Lo mágico pasa. Lo milagroso tiene que ver Dios obrando a través de las personas e incluye e involucra a las personas. Por eso Dios en tu vida hace milagros y no magia. Porque hay una parte que te corresponde a vos. Hay una parte que es creer o no creer. Hay una parte que es levantar la vara y quedar en ridículo y correr el riesgo de saber si Dios apoya o está detrás de esa acción. Y es tu intimidad con Dios la que va a hacer que puedas levantar o no esa vara en base a lo que Él te dijo que hagas. Ahora, cuando estamos distanciados de Dios, cuando no escuchamos a Dios, cuando no tenemos esta intimidad, vivimos haciendo cosas y levantando varas por todos lados y no vemos la mano de Dios, ¿no? Pero cuando Dios te habla en intimidad y cuando Dios realmente es claro con vos, caminás sobre seguro, aunque no puedas ver ni siquiera dónde pisás. Y sos parte del obrar de Dios en esta tierra, porque Él te permite en su misericordia y en su gracia, que siendo seres totalmente imperfectos, podamos ser parte de su mover en esta tierra. Dice el versículo 18: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí desde chico a mí me habían contado la historia de otra manera, pero cuando uno lee realmente el Éxodo se da cuenta de que no es tan así. La columna, el ángel de Jehová a través de fuego o de la nube, en vez de ir delante del pueblo, se pone entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. Es decir, es como que los egipcios iban avanzando, pero siempre tenían la nube adelante y nunca podían ver al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel ahí deja de ver al pueblo egipcio
y pierde de vista al pueblo egipcio para avanzar. Deja de mirar el problema. Dios se pone entre el problema y vos y te dice, deja de mirar el problema, avanzá, caminá. Y pasa mucho tiempo en realidad, porque tranquilamente lo podrían haber cruzado rápidamente. Se considera que el punto geográfico donde pasaron tenía entre unos 3 y 5 kilómetros. No era mucho tiempo para avanzar. Sin embargo, en la Biblia relata que acamparon. Es decir, que hay como un paréntesis ahí inexplicable para nosotros, de lo que pasó, de cómo la nube se puso en el medio, de cómo pasó un tiempo que no sabemos, pero donde el pueblo tuvo que procesar y tuvo que digerir esto de que estaba el acecho del enemigo, pero al mismo tiempo estaba el cuidado de parte de Dios. Y así fue como un pueblo que desconocía casi de Dios durante tantos años de esclavitud, 430 aproximadamente, empieza a conocer nuevamente a este Dios de milagros y a este Dios que obra transformación en la vida de las personas. Ahora, cuando llega el momento, versículo 24, dice, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Esto es cuando empiezan a cruzar. Pero después, más adelante, dice en el versículo 25 que Dios trajo confusión en el campamento egipcio, que quitó la rueda de los carros, que los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra nosotros. Y ahí Jehová dijo nuevamente a Moisés, versículo 26, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Dios utiliza a Moisés para que abra el mar. Dios hace que el pueblo ingrese al mar. Dios se pone entre medio de los egipcios y de Israel. Pero no solamente esto, sino que también Dios trastorna al campamento egipcio, y cuando quieren huir porque se dan cuenta de que no es contra los hebreos, sino que es contra Dios, Dios le dice a Moisés, ahora levanta tu vara y que el mar se cierre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y a mí de chiquitito me habían contado otra historia, ¿sí? Adaptada para niños. Pero la realidad es que es Moisés el que levanta la vara y hace que el mar se cierre. Yo te pregunto esto, ¿cómo queda posicionado Moisés delante del pueblo? Siendo utilizado por Dios para abrir el mar, siendo utilizado por Dios para que el mar se cierre, para que todo el ejército termine siendo ahogado, y que hoy en día, si te pones a investigar, hay evidencias arqueológicas donde ya se han encontrado, y más allá de que dicen de que no hay ningún fundamento y no figura en la historia egipcia, toda esta historia del Éxodo, sí empezaron a encontrar en el fondo del Mar Rojo un montón de evidencias que aseguran de que el ejército egipcio quedó ahí sepultado por las aguas. Ahora, es una historia excelente, que pasó, que es real, que vivieron, pero Moisés quedó allá. Por eso Moisés, aparte de la relación que tenía con Dios y de aparte de ser la persona que caminó con el Señor y que tuvo intimidad con Él de una forma tal que el Señor hasta se le manifestó, y de un montón de cosas que vivió Moisés, pero delante del pueblo Moisés era y sigue siendo hasta el día de hoy, hablarle a un judío o a un israelita mal de Moisés. Sigue siendo uno de sus próceres más importantes junto con David, ¿no? Ahora yo te quiero llevar, esta es la parte donde se cierra el mar, yo te quiero llevar a otro punto de la Biblia, otra parte de la historia, cruzar el Jordán. No es el Mar Rojo, es un río, caudaloso, importante, que en los tiempos de lluvia se desborda y abarca muchísimo, pero es un río, ya no es un mar, es un río, pero también te ahoga. En el mar te ahogas, en el río también te podés ahogar. No hace falta que sea un problema gigante. Un pequeño problema también puede ahogarte. Y en Josué capítulo 3 encontramos entonces que el pueblo llega de forma similar, no ya con un ejército a sus espaldas, pero llega delante del río y dice, bueno, ahora tenemos que cruzar, ¿y cómo hacemos? ¿Qué esperaba el pueblo? Josué tenía aproximadamente entre 40 y 50 años cuando salen de Egipto.
40 años dando vuelta en el desierto, se considera que Josué en este momento tenía entre 80 y 90 años. ¿Qué esperaba el pueblo? Dale, Josué, agarrá una vara, agarrá algo. Hace algo, parate delante del Jordán, hace así y que el Jordán se abra. Esa es la forma en que Dios se manifiesta. Esa es la forma en que Dios obra. Sin embargo, Dios le dice, ya no hay una persona, hay un pueblo. Y ya no hay un pueblo, hay un Dios. ¿Qué es lo que yo quiero que hagas? Le dice Dios a Josué. Agarrá a los sacerdotes que carguen el arca y que pongan los pies en el agua. Ya no hay una figura que se destaque. No hay un Moisés que se pare con una vara y que abra el mar. Está la presencia de Dios representada en el arca, dirigiendo y abriendo camino a un pueblo que quiere seguirle. Ahora, ponete en los zapatos del pueblo. No. Tenés que agarrar vos la vara, tenés que hacer esto. Seguramente escuchaste mal, Josué. No es así, no funciona así. ¿Te acordás cuando estábamos con Moisés? Bueno, vos tenías 40 años, hace bastante esto, pero cuando vos tenías 40, nos paramos enfrente del Mar Rojo, Moisés tomó la vara, abrió el mar y pasamos. Así que haz una cosa, pedile a Dios a ver qué cosa tenés que agarrar vos o qué tenés que hacer, pero vos tenés que hacer algo para que nosotros pasemos. No, está bien, Dios me dijo de que no es así. Dios me dijo de que es su presencia representada en el arca, pisando el agua, el que va a abrir camino para el pueblo. Preguntale de nuevo, escuchaste mal. Y ahora ponete en los zapatos de Josué. ¿No se habrá sentido en algún momento cuestionado, observado? ¿No se habrá sentido de que el pueblo no reconocía su autoridad, de que el pueblo no lo acompañaba? ¿Cómo hacer para ser Josué después de Moisés? ¡Fua! Te la regalo. Y encontramos no solamente Josué 3, también en el versículo 13, como les decía, que cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. No va a ser igual. No voy a abrir el Jordán en dos. Se cortará la corriente y todo el agua seguirá bajando. Y entonces allí, el arca, cuando pise, fíjense que en la foto hay una pared de agua de un solo lado, no sé si se alcanza a ver, pero del otro no. Y esta es una imagen que encontré, no es fácil encontrar muchas imágenes, únicamente de las últimas producciones. El agua forma una sola pared y todo el resto del agua desciende. No solamente que no es utilizando a un hombre, no solamente que no es con lo que pueda hacer un hombre, sino que también aparte es de forma distinta. Yo voy a dividir las aguas diferente, porque yo soy Dios. Y porque yo trabajo de forma personal y única. No soy un modelo repetitivo que hace las cosas en escala todo el tiempo. Soy Dios. Y simplemente cuando nos paramos a ver la naturaleza, nos damos cuenta de la diversidad que encontramos en Dios. Con la cantidad de especies. Y no hace falta que miremos los animales o las plantas. Mirémonos nosotros. ¿Cuántos estamos acá? Y ni siquiera uno es igual al otro. Y mirate en Rosario y seguí mirando, y Dios te hizo único. Porque Dios trabaja, el sello de Dios es esto. Es ser creativo. Es ser personal. Es no repetirse, sino que es creador. Ahora, no solamente en el cruce del Jordán, sino que llegamos al momento de Jericó. Y esta ya también fue muy complicada, porque hay una realidad. Jericó se da aproximadamente en el año más o menos 1470, 1450 a.C. Si ustedes analizan en ese momento, uno de los ejércitos más importantes y poderosos que había en la tierra era el egipcio. El egipcio había implementado los caballos y los carros, y era un ejército poderosísimo. Había estrategias de guerra, había formas de presentar la batalla, y todo el resto de los pueblos iban copiando este modelo
militar para poder dar batalla y para poder dar guerra. Entonces encontramos con que cuando pasamos el Jordán, encontramos una ciudad totalmente fortificada. Un pueblo que venía de la esclavitud, que había empezado a formar sus primeras armas, que tenía sus primeros escudos, que tenía que arrancar de cero, porque había sido esclavo, que no tenía tácticas de guerra, pero que sí había escuchado y había visto cómo los egipcios habían conquistado muchísimo. Que ellos no fueran guerreros no implica de que no sabían de la guerra. Sabían que se utilizaban técnicas, que había formas, que tenían que sitiar ciudades, que tenían que dejar sin entrada y salida de la ciudad para que el alimento escaseara, para que la gente tuviera hambre y se rindiera. Conocían. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Todo un pueblo mirando a Josué. Bueno, Josué, ¿cuál es la estrategia de guerra? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atacar? Es una ciudad fortificada. ¿Cómo hacemos para que estas murallas puedan ser vencidas? ¿Haremos escaleras? No sé. ¿Cuál es la estrategia? Josué consulta a Dios y como conocemos todos, le dice, bueno, haz una cosa. Agarrá a los hombres de guerra, un pequeño grupo de hombres de guerra, agarrá el arca del pacto, 7 sacerdotes, y da una vuelta por día durante 6 días. ¿Qué? No, pero yo te digo, te ubicás, ¿no? Ves que ahí tenemos todas las espadas, tenemos esto, tenemos aquello. ¿Cómo hacemos? No me entendiste. Agarrá los hombres de guerra y que caminen adelante, un puñado de hombres de guerra, pero que solamente giren alrededor de la ciudad. Agarrá los sacerdotes con el arca y que el pueblo vaya atrás a una distancia prudencial y da una vuelta por día durante 6 días. Y al 7º día da 7 vueltas. Josué recibe esto y tiene que ir al pueblo a contarles de que no es con espada, de que no es con escudo, de que no es con fuerza militar, que no es con estrategia, sino que es tal vez de la forma más insólita que a nadie se le hubiese ocurrido. Hay que dar una vuelta por día durante 6 días y en el último 7 vueltas, y ninguno saque la espada ni haga nada, griten fuerte y con el son de los cuernos en todo tiempo, Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Josué, sos un payaso. No entendiste nada. ¿De qué me hablas? Ponete nuevamente en los zapatos de Josué. ¿Qué le habrá dicho el pueblo? Josué todo tiempo tenía que tomar el riesgo de quedar en ridículo en la exposición por escuchar lo que Dios le decía. Y yo me imagino al pueblo caminando alrededor de los muros y a todos los que estaban arriba mirándolos y gritándoles de todo, obviamente. ¡Oh, oh, qué miedo! Mirá cómo giran, avergonzándolos. ¿Este es el ejército que tienen ustedes? ¡Qué buena estrategia! ¿Eh? Se nota que son guerreros. ¿No te das cuenta que no tenés ni técnica de guerra porque fuiste esclavo durante 400 años? ¿Qué querés conquistar? ¿Vos querés pasar estos muros con una caja bañada en oro dando vueltas alrededor de los muros? ¿No te das cuenta que te falta capacidad para entender esto? ¿Cuántas cosas se cruzaron por la mente del pueblo, de los hombres de guerra, pero por sobre todas las cosas por la cabeza de Josué? ¿Habré escuchado bien? ¿Será así? ¿Y qué pasa el día 7º? ¿Qué pasa si gritamos fuerte y nos quedamos todos mirando? Pero eso tiene que ver con la fe. Eso es fe. Y Josué estaba totalmente convencido de que había escuchado claramente lo que Dios le decía. Y el pueblo estuvo dispuesto a seguirlo, y tuvo también el pueblo dispuesto a quedar en ridículo siguiendo lo que Dios decía que hicieran. Ahora te puedo asegurar que se le llenaron los bolsillos de pregunta a todo el pueblo dentro de Jericó, cuando al 7º día, después de la 7ª vuelta, todos gritaron fuertemente y los muros se cayeron. Y eso se conoció en todos los pueblos de alrededores, de que el pueblo de Israel, el pueblo hebreo,
Era un pueblo que era acompañado por Dios. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Bueno, básicamente algunas diferencias, que son evidentes, no hace falta tal vez que te las diga. Pero pasamos de un Moisés que tomaba protagonismo y que levantaba la vara en el lugar que pisaba y que todo el pueblo lo miraba y seguía, a un Josué que escucha la voz de Dios también como Moisés, pero que cambia la estrategia y la técnica porque Dios le dice, y donde en realidad el protagonismo pasa de ser de un hombre a ser el protagonismo de la presencia de Dios. Y entiéndanme esto, no porque antes no hubiese estado, la presencia de Dios estaba con Moisés. Y nadie puede negar de que Moisés fue un hombre de Dios y que dirigió al pueblo como Dios le dijo que lo hiciera. Pero hay un cambio de estrategia, hay un cambio de formato, hay un tiempo de cambio donde Dios dice, no es más así, fue bueno, fue necesario, dio mucho fruto, pero hoy no es más así. Y aún como cuando pueblo, como pueblo uno pueda no gustarle o no estar de acuerdo o no compartir esto, Dios dice, no importa, es por este lado, es de esta manera. Y el Señor, Jehová, no solamente indicaba, sino que confirmaba con los hechos, con los frutos. Era loco que los sacerdotes apoyaran la planta del pie en el agua para pasar, pero el río Jordán se detuvo. Era muy loco, era muy sacado de contexto que todo el pueblo estuviera girando alrededor de las paredes, pero las paredes se cayeron. Y eso aseveraba de que en realidad no era idea de hombre, sino que realmente era Dios obrando allí. La diferencia o las diferencias más marcadas en esto tienen que ver con que Dios quiere trabajar como Él quiere trabajar. Y yo soy hombre y tengo que obedecer. Lo entienda o no lo entienda. Me guste o no me guste. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Hay una realidad. O me sumo a lo que Dios está haciendo, o me pierdo la bendición de ser parte de la obra de Dios en esta tierra. ¿Por qué es todo esto que les estoy compartiendo? Bueno, básicamente tiene que ver con una realidad. Hablamos de que es un tiempo de cambio. Si ustedes analizan el aniversario y la despedida de Alfredo y de Lili, que a propósito salió bárbara, estuvo buenísimo, y gracias a todos los que estuvieron trabajando, porque sé que hubo muchas personas con mucha carga horaria, trabajando, invirtiendo de su tiempo, pero salió redondito. Hay un factor común o un denominador común en toda la despedida de Alfredo y que tiene que ver con que él estuvo ahí. Estuvo en el nacimiento, estuvo en la enfermedad. Y si hay algo que como iglesia tenemos que agradecer, reconocer y valorar, es que Alfredo quemó su vida junto con Lili para estar al lado de la gente. Y eso es admirable. Fue muy bueno, fue fructífero y Dios lo usó en el tiempo del pastorado de ellos. Pero es un tiempo de cambio. Y yo no digo que no quiero hacer lo mismo, pero yo siento de parte de Dios que hay que cambiar el modelo. De que yo no puedo estar para cada cosa de cada uno de ustedes. Porque soy humano, como Alfredo obviamente, porque tengo mi familia, tengo mis tiempos, porque tengo mi trabajo, porque no voy a poder estar aún cuando quiera. Entonces es un cambio de modelo de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que entre todos estemos cuidados y no dependa o no recaiga en una o en 5, conjunto al equipo de ayuda pastoral, en una, en 5 o en 6 personas el cuidado de toda la iglesia? Cuando Alfredo llegó a esta iglesia, y corríjanme si me equivoco, había una membresía de unos 200 miembros aproximadamente. Hoy estamos pisando los 700, si no me equivoco, 600 y pico, casi 700. ¿Cómo hace un grupo de 5 para cubrir y cuidar a 700 personas? Imposible. En Éxodo 18, Yetro llega a visitar a su yerno, a Moisés,
y lo encuentra sentado con todo el pueblo esperando durante días para consultar a Moisés. Y lo llama Yetro y le dice, ¿qué estás haciendo? No, dice, estamos en el tiempo donde escucha al pueblo. ¿Y cómo es? Y no, van pasando y yo los voy atendiendo. ¿Y cuánto tiempo? Días. Pero es mortal. Es malo para vos y es malo para el pueblo. ¿Por qué no poner personas sobre 50, sobre 10, sobre 100 que puedan ir cuidando y conteniendo al resto de la gente? Y así Moisés cambió la estrategia. Bueno, este es un tiempo donde yo quiero presentarles una nueva estrategia para el año que viene. Lo he hablado obviamente con el equipo de ayuda pastoral, lo he hablado con varias personas del liderazgo y tiene que ver con otro modelo en cuanto a la forma de trabajo que tiene que ver con los grupos pequeños. No hay forma de que subsistamos con una iglesia de 800 o 1000 miembros si no hay un cuidado personal en la semana de contención, de seguimiento, donde vos puedas sentirte parte, integrado. Hay muchos grupos pequeños que hoy están trabajando excelentemente, pero la idea a futuro es que toda la iglesia pueda estar metida, invertida en grupos pequeños. Eso demanda otro trabajo aparte. Demanda el cuidado de los líderes, el seguimiento de los líderes, el crecimiento de los líderes, la contención. Demanda que los líderes preparen el material, que tengan disponibilidad, que abran sus casas. Hay un cambio en cuanto a la forma de cuidarnos. Y ya no es una persona o 5 o 10 para toda la iglesia, sino que somos todos para todos. Es un cambio de decir, ¿recuerdan cuando el Señor se le acerca a Caín y le pregunta por su hermano? ¿Qué le contesta a Caín? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Bueno, la respuesta es sí. Sí. Vos sos guarda de tu hermano. Porque Dios te puso dentro del pueblo para que cuides del que está al lado tuyo. Y para que el que está al lado tuyo cuide de vos. Porque no podés esperar de una persona o de un grupo de personas cuando somos todos un cuerpo. Este es un tiempo donde como miembro de la iglesia, como partícipe de la iglesia, te tenés que convertir en protagonista. Donde tenés que dejar de mirarla desde la platea. El típico caso del argentino que habla, ¿no? Y pone a este, sacá, y somos todos técnicos, somos todos, depende del momento que estamos viviendo, todos sabemos de todo. Pero cuando tenemos que realmente ser protagonistas, muchas veces, ¿cómo se hace? Bueno, se hace haciendo. Este es un tiempo donde yo te invito a que puedas pensar de parte de Dios en abrir tu casa para estar, tal vez no liderando, pero sí siendo anfitrión, poniendo tu casa para que haya un grupo pequeño. Tal vez Dios te está llamando en este tiempo a que seas líder de un grupo pequeño. O que simplemente participes, acompañes y apoyes. Porque Dios va a formar en vos un líder a futuro. No lo sé, pero sí creo fehacientemente, aún con el riesgo de quedar expuesto y en ridículo, como le pasó a Josué, de que este es un tiempo donde Dios nos pide como iglesia migrar hacia otro modelo. Y cierro con esto para lo anterior. En ningún momento estoy diciendo que lo anterior fue malo, fue equívoco o no sirvió. Si llegamos hasta acá, es porque lo que pasó antes fue muy bueno y realmente fue de Dios. Porque hemos crecido en cantidad y en calidad. Porque Alfredo y Lili han dejado vida. Y siempre digo lo mismo, y se lo decía a Alfredo, para Alfredo no fueron 11 años, fueron como 20. Porque cuando uno ve cuando él llegó, lo avejentado que estaba al final, dejó su vida por vos y por mí, sirviendo a Dios, pero entregó todo. Y a la iglesia le sirvió. Y agarró una iglesia tal vez de alguna forma en llamas, con un montón de situaciones y de problemáticas, donde tuvo que meter mano, donde tuvo que intervenir, donde tuvo que ser utilizado por Dios para sanar. Y realmente me saco el sombrero porque el trabajo que hicieron fue excelente. Y fue buenísimo. Ahora dijo un sabio, no esperemos
nada diferente si seguimos haciendo lo mismo. Vamos a quedar así. Y yo quiero que esto quede chico. Por lo menos no es que yo quiero. Dios quiere que esto quede chico. Dios no nos dio la capacidad de tener un templo para 1300 para que nos juntemos 500. Dios no te da las cosas para que las archives y disfrutes de ellas. No es para que enterremos el talento. Dios quiere que te multipliques. Dios quiere que te expandas como iglesia. Y la única forma de avanzar, pero no porque quiero que seamos un número, ¿de qué te vas a agrandar? Si lo que podés hacer lo haces de gracia. Si lo que podés hacer como iglesia tiene que ver porque Dios tiene misericordia de nosotros. No somos nosotros lo que vamos a hacer, es Dios a través nuestro. Pero que realmente en el nombre del Señor, que este templo nos quede chico. Porque muchos otros conocieron de esta luz y pasaron de esa tiniebla a la luz admirable de Dios. Pero ese trabajo no es trabajo para uno, es trabajo para todos. Y este es un tiempo donde Dios te está diciendo, tenés que poner las manos más todavía en el arado. ¿Estás trabajando? Buenísimo. Dios te pide media milla más. ¿Estás haciendo? Buenísimo. Dios te pide un poquito más, porque es para Él, es para su gloria. No sé a quién de ustedes le ha pasado, espero y creo que a la mayoría, pero no hay mayor gozo y alegría que cuando una persona conoce del Señor y Dios te utiliza a vos. Ahí cuando te das cuenta de que no sos nada, pero al mismo tiempo se te infla el pecho de alegría y de gozo porque decís, sin ser yo nada, Dios tiene misericordia y me utiliza. Este es un tiempo donde como iglesia tenemos que ser de bendición y donde Dios pueda utilizarte para poder bendecir a muchos. Donde en tu casa no hagas un grupo donde la pasás bien con un montón de hermanos de la iglesia y disfrutamos de un tiempo de coinonía espectacular, pero la pasamos bien entre nosotros. No, el grupo pequeño es invita a tu vecino, invita a tu compañero de laburo, invita a la persona que no conoce del Señor, invita a la persona que está en cero y descargale todo lo que Dios ponga en tu mente y en tu corazón para que esa persona pueda ser impactada por la palabra de Dios. Que Dios te utilice no para pasar un tiempo ameno, lindo y disfrutar, que no está mal, está buenísimo, pero Dios no nos llamó a pasar tiempos agradables entre nosotros solamente. Nos llamó a ser luz y sal. Nos llamó a impactar esta sociedad. Y hoy en día la realidad es que la mejor forma que tenemos como iglesia para hacerlo es abriendo tu casa y permitiendo que el vecino que no conoce, aparte de que se te meta y vaya a ver qué tenés acá y mire la pieza y vos decís, bueno, no importa, abrí tu casa, animate, arriesgate, pero deja todo para que Dios te use. Este es un tiempo donde necesitamos un cambio en la forma de vivir la iglesia. Y estoy convencido de que esta es la forma. Siendo protagonistas todos, remando todos. Y Dios me dijo, ni en voz audible, ni se escribió el libro solo, pero Dios puso en mi corazón que si realmente como iglesia entendemos esto de parte de Dios, Él va a hacer muchas cosas, más todavía de las que hizo en medio nuestro. Dios puso en mi corazón de que si entendemos esta necesidad del cambio para avanzar para otra etapa, para una nueva etapa, estemos preparados y dispuestos a ser sorprendidos por Dios. Estemos preparados que cuando gritemos y no sepamos qué va a pasar, los muros se caigan. Porque no sos vos ni yo haciéndolo, sino que es Dios a través nuestro. Este es un tiempo donde, y termino ya, este es un tiempo donde Dios te dice, te necesito para extender mi reino acá. Y si no estás dispuesto, dice la palabra, las piedras van a hablar. ¿Hace falta que hablen las piedras? ¿O estás dispuesto a un desafío? Todo esto que les estoy comentando nace en un sentir
del año pasado ya, hablo yo con el Ministerio de Educación Cristiana y les planteo lo siguiente: o genero un ministerio de grupos pequeños, o ustedes como ministerio toman este desafío. Lo tomamos. Hay una sola condición: no es la misma gente de la escuela dominical. Si vamos a hacer un trabajo con grupos pequeños, tiene que ser gente involucrada, gente nueva, gente que está sentada, que no está haciendo hoy, o que está de alguna manera no activa en otro ministerio y que pueda trabajar en esto. Bárbaro. Y así fue que el Ministerio de Educación Cristiana habló con algunas personas y esas personas armaron un proyecto, me entregaron un proyecto de 11 hojas. Esto no es ni improvisado, ni es un manotazo de ahogado, ni es viendo a ver para dónde vamos. Esto está orado, está pensado. Y en un proyecto de 11 hojas que compartimos con el equipo de ayuda pastoral y entendimos de que esto tiene que ver con lo que Dios quiere para nuestra iglesia, hay toda una forma de trabajo a implementar desde el año que viene, desde marzo del año que viene, para que comencemos con los grupos pequeños como iglesia y el año que viene sea un año de despegue en los grupos pequeños, de donde podamos juntarnos realmente en actitud y en búsqueda de crecimiento, tanto personal como numérico. Así que estás invitado a ser parte de esto. Quiero, te pido, te suplico que seas parte de esto. No te pierdas la posibilidad de ser la boca, los ojos, los brazos de Dios en esta tierra, abrazando, conteniendo, ministrando a personas que no conocen hoy, pero que por la gracia y la misericordia de Dios, tal vez en poco tiempo, puedan tener un encuentro con el Señor. Y seguramente hay personas que hoy ni siquiera se te cruzan por la cabeza, o tal vez sí. Tal vez hay nombres que ya lo tenés en tu mente, pero tal vez Dios te sorprenda y hay personas que ni siquiera se te cruzan. No, este no se convierte más. Este le hablé 25.000 veces y no escuchó nunca, no va a entender. Este familiar nunca va a ser tocado. Y tal vez Dios utilice ese grupo pequeño para quebrantarlo y para con sus lazos de amor traerlo hacia el Padre. Y en eso Dios te puede usar a vos. Mirá el privilegio que tenés. El 25 de agosto, cuando fueron los bautismos, hay algo que me gusta hacer, que lo copié de Alejandro Biondi, que la persona que se bautizaba, ¿quién te trajo? ¿Por quién conociste? Porque de alguna forma también hay una heroína o un héroe en la persona que invirtió de su tiempo y que fue sensible a lo que Dios le dijo y que dejó lo que estaba haciendo para invertirse en esa persona y compartirle de la palabra. Yo sé de que tus tiempos y tus semanas son complejas, de que hoy en día el tiempo no le sobra a nadie. Pero yo te pido que medites en esto, tenés tiempo para orar, tenemos hasta marzo, va a haber entrenamiento de líderes, va a haber capacitación para líderes de grupos pequeños, pero que Dios trabaje en tu corazón si este es un tiempo donde Dios te pide y te demanda ser protagonista, participando activamente de un grupo pequeño, en el rol que Dios te ponga, pero participando, acompañando, sumando y siendo herramienta en manos de Dios para que muchos puedan ser bendecidos. Amén. Oramos. Señor, nos presentamos delante de ti como iglesia. Y no queremos perder este momento oportuno para darte gracias por todo lo vivido hasta acá. Gracias por cómo tú te has manifestado en medio nuestro, por cómo te hemos visto en la vida de nuestros pastores Lili y Alfredo a través de los años, cómo nos has ministrado, sanado, cómo nos has hecho crecer en lo personal y también como iglesia. Pero también sabemos y entendemos que este es un tiempo donde tenemos que ir por más. Un cambio de estrategia, un cambio de formas, una tierra por conquistar. Y Señor, nos sentimos tal vez incapaces, tenemos dudas, hay tantas cosas como me imagino le pasó al pueblo y a Josué. ¿Será así? No tiene sentido esto, dar vueltas alrededor de las murallas, pararnos en el río, no es así. Señor, queremos tu confirmación. Queremos que tú nos estés hablando como iglesia en este tiempo y que estés, papá, trayendo certeza en el corazón de cada uno de nosotros, que estés marcando el camino de forma clara que tenemos que continuar. Pero Señor, si hay algo que tengo en claro es que tenemos que caminar y que cuando caminemos
En el andar, tú vas a acomodar nuestros pasos. Señor, necesitamos de tu guía. Necesitamos que tu Espíritu nos esté en este tiempo ministrando para entender y comprender cuál es el camino a seguir. Y evidentemente, en base a lo que muchos hemos en este tiempo estado buscando y orando, vemos y entendemos un rol protagónico en los grupos pequeños. Por eso yo te pido especialmente por cada uno de mis hermanos, por esta tu iglesia, para que tú estés obrando, para que tú estés trayendo convencimiento de lo que tenga que ser así, certeza, seguridad, desafío. Señor, levanta las manos cansadas, renueva los corazones. Yo te pido, papá, para que haya muchas casas que puedan abrir sus puertas, para que en esta iglesia encontremos muchos hogares que puedan ser lugar de bendición. Hogares que sean lugares donde tú estés ministrando en forma personal a las personas invitadas. Señor, somos tan cortos en nuestra forma de pensar y de ver que necesitamos de que tú nos expandas, de que tú nos abras. Abre nuestra mente, papá. Ayúdanos a ver con tus ojos, a soñar tus sueños, a caminar tus caminos. Gracias porque sabemos y podemos tener la certeza de que si te escuchamos, si ejecutamos en base a lo que tú nos dices, aun cuando pueda parecer ridículo para muchos o para otros, tenemos la victoria asegurada. Gracias porque en ti podemos caminar en contracorriente, pero con la total convicción y paz que solamente en ti podemos encontrar. Señor, que este sea un tiempo donde podamos levantarnos como iglesia para bendecir a la sociedad, en el lugar donde tú nos pusiste, en el barrio en el que cada uno esté, pero que este sea un tiempo donde juntos como iglesia disfrutemos de tu presencia en medio nuestro, aquí en el templo, pero también en cada uno de los hogares que tú estés abriendo en el año que viene para poder bendecir a otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén y amén.